Vamos a ver ahora cómo hacemos para calcular la longitud de un arco dado por una determinada función utilizando, en este caso, el cálculo, o sea, el cálculo de integrales. Recordemos para empezar simplemente la longitud de un segmento dado por dos puntos que se conocen las coordenadas de sus extremos, ¿sí? Usando la ecuación de distancia común de dos puntos, la ecuación pitagórica comúnmente llamada también, ¿sí? Que es esta que tenemos acá. Pues bien, para calcular el arco, un arco cualquiera dado por una función, lo que vamos a hacer es simplemente rectificar la longitud o rectificar, mejor dicho, este arco, trazando segmentos cada vez más cerca, es decir, cada vez segmentos cada vez más próximos, y entonces calcular la sumatoria de todos esos segmentos, o sea, de la poligonal resultante formada por todos esos segmentos, de tal manera que al trazar, como lo vemos aquí, fíjense en la figura, al trazar cada vez mayor cantidad de segmentos, buscando otro punto intermedio del arco y volviendo a dividir otra vez el arco en dos segmentos más y así al hacerlo sucesivamente hasta que esos segmentos me queden muy pequeños. Voy a decir entonces que la sumatoria de esa poligonal va a coincidir aproximadamente con la longitud del arco, como yo lo veo entonces aquí en esta figura. Entonces, la longitud de esa poligonal va a ser igual a la sumatoria de todos esos segmentos. Y la longitud entonces del arco va a ser el resultado del límite de esa sumatoria para cuando la longitud de cada uno de esos segmentos tienda a 0. Y ahí voy a tener entonces el valor de la longitud. Ahora bien, para resolver este límite yo voy a recurrir a las fórmulas de cálculo y por lo tanto a cuando yo tengo que hacer una sumatoria en donde tengo que trabajar con infinitas partes, voy a recurrir entonces al uso de integrales, ¿sí? Pero antes, para poder tomar esa integral, vamos a hacer los siguientes ajustes. Yo sé que la longitud del segmento, como lo vimos en la expresión anterior, lo puedo escribir, en lugar de poner esa diferencia, pongo delta x y delta y. Recordando el teorema del valor medio para una función cualquiera dentro de un intervalo, tomo aquí un intervalo cualquiera, xy menos 1 y xy. Dentro de este intervalo, el teorema del valor medio me dice que existe un punto intermedio, no medio, sino un punto intermedio en ese segmento, tal que x', le llamé yo aquí ese punto cumple con esta condición. Esta es la expresión que corresponde al teorema del valor medio, o sea, la diferencia entre la función en los extremos del intervalo es igual a la derivada de la función en ese punto por la diferencia de los x. Esta diferencia es delta y, esta diferencia que está aquí es delta x. Entonces, reemplazando este delta y aquí en la raíz anterior, me queda esta expresión. Lo que hago aquí simplemente es sacar delta x al cuadrado. Aquí lo distribuyo y lo saco como factor común, y al sacarlo como factor común de los dos términos y al estar elevado al cuadrado, el cuadrado con la raíz se me cancela y me permite sacar el diferencial de x por fuera. Entonces, ¿qué dijimos? Que una vez que ya tengo toda esta expresión que está solamente en función de x, entonces ahora sí procedemos a tomar el límite para cuando la longitud de esos segmentos tiende a 0, y el límite de esta sumatoria se me va a transformar entonces en la integral. La integral definida entre a y b, que serían los extremos del arco al cual yo le quiero sacar la longitud, por la raíz de 1 más la función derivada al cuadrado por el diferencial de x. Entonces esta es la fórmula o la expresión que me va a permitir calcular la longitud de ese arco. Veamos unos ejemplos. En primer lugar me dice calcular la longitud del arco de parábola y igual a 4 menos x al cuadrado que queda por encima del eje x. Aquí lo tenemos dibujado entre menos 2 y 2, es solamente, estos son las raíces de la función, por lo tanto la longitud del arco que yo tengo que calcular va a ir entre menos 2 a 2. Como yo veo que esta figura es simétrica, voy a trabajar solamente de 0 a 2 y voy a luego multiplicar ese resultado por 2. Entonces, por eso lo primero que tengo que hacer, es derivar la función. Me queda esto, usando entonces la fórmula que vimos aquí anteriormente.
Entonces aquí pongo el 2 porque lo duplicamos, porque son las dos ramas exactamente iguales. La integral va a ir de 0 a 2, en este caso voy a calcular media rama. La raíz cuadrada de 1 más la derivada elevada al cuadrado, lo cual me queda 4x al cuadrado. Pues bien, esta integral no la podemos resolver en este caso ni por sustitución, ni es una integral directa, sino que en este caso, para hacerlo más sencillo, vamos a recurrir a las tablas de integrales que yo les di en el apéndice anterior, que aparece como tablas de integración, donde hay un montón de funciones similares a esta, que tengo directamente la solución de la integral. Pero para ello tengo que hacer una serie de sustituciones. En este caso, u a toda esta expresión, es decir, lo que yo tengo aquí, lo voy a llamar u al cuadrado, por lo tanto u vale 2x. Y esta expresión que tengo aquí sería el a al cuadrado que aparece en la fórmula número 36 del apéndice de las fórmulas de integración que yo les menciono. Entonces, haciendo ese reemplazo, aquí me queda que, reemplazando entonces aquí en la ecuación, me queda la integral de 1 más u al cuadrado por el diferencial de u sobre 2, que surge cuando derivo aquí, ¿no es cierto?, el u para hacer el cambio de variables. Este 2 se me va a cancelar con este 2 que tengo aquí afuera. Fíjense que yo aquí cambié los límites de integración. ¿Por qué? Porque si yo lo estoy integrando con respecto a u, y yo sé que u vale 2x, por lo tanto entonces acá me va a quedar 2 por 0, 0, y acá me va a quedar 2 por 2, 4. O sea que el límite de integración ahora pasan a valer 0 y 4. El resultado de esta integral, de acuerdo a la fórmula número 36 del apéndice, es igual a toda esta expresión. Yo podría tranquilamente reemplazar aquí por 4 y reemplazar a a cuadrado por 1 y resolver acá, pero en este caso a mí me resulta más fácil volver a reemplazar en función de x y reemplazar a por los valores que corresponden, entonces llego a esta expresión. Si vuelvo a reemplazar por x, entonces vuelvo a colocar los límites de 0 a 2. Resolviendo entonces todo esto, para 2 obtengo este valor, para 0 obtengo 0, por lo tanto la longitud de este arco es igual a 9.29 unidades de longitud. Vamos a hacerlo con un segundo ejemplo. Me pide aquí calcular la longitud del arco de la función y igual a la raíz de x en el intervalo 0, 3. Entonces en este caso vuelvo a derivar para encontrar la derivada de la función, 1 sobre 2 raíz de x. Reemplazando por en la fórmula de longitud, entonces la integral va a ir de 0 a 3, que es la longitud del arco que yo quiero calcular. Al elevar esto al cuadrado me queda 1 sobre 4x. Saco 4x como factor común denominador, y me queda esta expresión. Nuevamente aquí tengo que recurrir a una sustitución y utilizar una de las integrales que figura en la tabla que mencionábamos recién. En este caso voy a sustituir u por 4x, entonces me queda u más 1 sobre u por el diferencial de u sobre 4, ya que el diferencial de u es igual a 4 diferencial de x. Otra vez aquí vean que reemplacé el límite, en este caso tendría que poner entonces 4 por 3, que era x, 12. Pues bien, la integral esta corresponde a la fórmula 116 en la tabla de integrales. Y en este caso, si ustedes se fijan en la fórmula 116, aparecen dos constantes que son a y b. A es el valor que está sumando a u en el numerador y b es el valor que está sumando a u en el denominador. Por lo tanto, b vale 0 y a vale 1. El resultado de esa integral es toda esta expresión que tengo aquí, tal cual esta figura entonces en la tabla de integrales. Vuelvo a reemplazar por a, por b y por u, me queda esta expresión. Vuelvo entonces, como volví a reemplazar por x, vuelvo a tomar mis límites originales, 0 y 3, y al reemplazar por 3 en este caso y por 0, y luego resolver todo esto, obtengo como resultado 3.61 unidades de longitud, que es la longitud del arco. En algunas situaciones puede ocurrir que alguna integral se pueda resolver un tanto más simple o más fácil si cambio los límites de integración. Es decir, si en lugar de integrar con respecto a x, puedo integrar con respecto a y. En este caso, por ejemplo, si quisiera integrar con respecto a y, mis límites de integración serían de 0
a la raíz de 3. Aquí tendría entonces mis límites de integración con respecto a y. Y la fórmula para integrar sería x igual a y al cuadrado. Al quedarme x igual a y al cuadrado, cuando resuelva esta integral aquí, me va a quedar una integral muy similar y voy a la del ejemplo anterior, y voy a integrar exactamente como lo hice en el ejemplo anterior. Eso dependerá de ustedes, de ver si resulta más fácil resolver la integral si dejan la función en función de x o lo hacen en función de y.